segunda y tercera generación. Por si te llama la atención, vamos a decir, empezamos, ¿verdad? Empezamos con la segunda y tercera generación. Y yo te voy a pedir que ores conmigo. Vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque has sido fiel con esta casa. Gracias, Señor. Yo recibo esta palabra y te pido que dé fruto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me pones, ahí está ya. Yo le puse la segunda y tercera generación y siempre que ando buscando las fotos, los flyers para poder darle un contenido visual a la palabra que vamos a soltar aquí, pues empiezo con una cosa y me voy, ya cuando me doy cuenta ya tengo como 20 imágenes y ahora tengo que escoger a ver cuál le pongo. Entonces yo escogí esta de segunda y tercera generación y ahorita vas a ver por qué. En la Biblia nosotros encontramos que Dios visita hasta la tercera y la cuarta. ¿Me pasas la segunda? Pero normalmente nosotros como humanos, como el hombre y la mujer, siempre quiere para mí. O sea, tú vienes y quieres que Dios te dé algo, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y alabamos y adoramos, por eso es lo primero que se hace, es que primero nosotros damos, para luego ¿qué? Para recibir. Entonces, si nosotros empezamos a vivir nuestra vida con principios, vamos a entender cuál es el propósito de Dios. Como ayer en el taller, yo creo que los que vinieron se dieron cuenta que en el Génesis 1:1 nos tardamos una hora nos tardamos para desglosar lo que dice que en el principio Dios hizo los cielos. Hasta ahí nos tardamos una hora. Los que vinieron yo creo que ya tienen suficiente información al respecto. Y luego, y la tierra. En esto de la segunda y tercera generación que yo puse, yo te lo quiero ejemplificar con la computadora. En la computadora hay las computadoras se han ido haciendo y hay generaciones de computadoras. No sé si sepas, pero en el teléfono yo creo que casi todos saben. ¿Qué teléfono tienes? Y entonces te dicen, ay, ya estás muy viejo, ya está muy viejo tu teléfono. Tienes un iPhone, bueno, yo no me sé de los iPhone, no sé en cuál vaya. Yo me sé los de la competencia, ¿verdad? Y entonces cuando yo traía el Samsung 10, según yo estaba bien adelantado, ¿verdad? Y no, papá, traes el 10. No, hombre, ya tira eso. Pero bueno, pues me sigue funcionando. Y en las computadoras, y me llamó la atención cuando empecé a ver esto, que en las computadoras, yo me acuerdo la primera computadora que vi era casi toda una pared, donde se le metían tarjetas con hoyitos, que era para un lenguaje binario, no sé cómo se dice, para que la computadora pudiera leer lo que se le estaba metiendo de información. Entonces ahí encontré esta que dice que hay 6 generaciones de computadoras. Y me llamó la atención por lo siguiente. Los teólogos hoy en día dicen que estamos en el 6º día de la creación de Dios. En el 6º día. Y estamos a punto de pasar al 7º, en donde algunos le han puesto de muchas maneras, ¿verdad? Es el tiempo en donde verdaderamente vamos a aprender cuál es la grandeza de Dios y todo lo que es Jesucristo, en ese siguiente 7º día. A otros les han dicho que son las vacaciones del cristiano, porque dice Dios que hizo todo en 6 días y dice que en el 7º descansó. Y entonces cuando empecé a ver esto de las computadoras, yo dije, a ver, 6 generaciones de computadoras. La primera del 1940 al 56, los turbo de vacío. La siguiente generación del 56 al 63, uso de transistores. Yo me acuerdo cuando hice yo un radio, me le ponía los transistores y luego se te quemaba y bueno, lo podías cambiar. Pero después de eso, viene del 64 al 71, los circuitos integrados. Yo creo que muchos aquí todavía ni siquiera habían nacido en esos, ¿verdad?
¿Verdad que muchos no habían ni nacido aquí? Bueno, yo soy de la segunda generación. La tercera y la cuarta generación es del 71. Ahí ya hay bastantes de aquí, ¿verdad? Del 71 a la actualidad son la quinta y la sexta generación de computadoras, en la cual pues ya tiene una velocidad importantísima las computadoras y tienen una capacidad multitarea. Y bueno, yo no sé si tú usas tu computadora, algunos creo que ya ni computadora usan, todo lo traen en el teléfono. Yo creo que ya estamos así como empezando para el séptimo. Pero me pasa la que sigue. Me quedé pensando en esto de la segunda y la tercera generación por lo siguiente. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no podíamos tener bebés. Perdimos. Y pues mi esposa estaba triste y yo también. Y decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué nos está pasando esto? Y hoy en día yo sé que hay muchas parejas que no pueden tener bebés. Fue cuando más me metí a estudiar la Biblia y empecé a ver versículos. Y entonces yo te preguntaría a ti, ¿me pasas la que sigue? Como te voy a poner aquí, yo te preguntaría, ¿cuál es el versículo de tu vida? ¿Cuál es el versículo que te levanta? ¿Cuál es el versículo que tú dices, este es el mío? El primero en donde yo vi que era importante para mí fue Oseas 4:6, donde decía que por falta de conocimiento pereció el pueblo de Israel. Pero hay otros versículos como que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en Juan, ¿verdad? Y hay otros muchos más. Romanos 18, en donde nosotros podemos ser hijos de Dios al aceptar a Jesús. ¿Cuál es el tuyo? Y yo me quedé pensando, en ese tiempo, yo leía en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando llegaba al hospital, si tenía un rato entre que veía un paciente y otro, leía la Biblia. Y de repente, cuando estaba en eso, leí el versículo que te van a poner ahorita y a continuación, que es un libro que el nombre, pues como que a casi nadie le gusta ese nombre, ¿verdad? Lamentaciones. Espero que no haya gente que le pongan así, ¿verdad? De nombre. En donde dice, mas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y entonces fuimos a una reunión de parejas y mi esposa pidió consejo con la pastora que estaba dando las conferencias y su esposo. Oran por nosotros. A la mitad de la reunión no me avisa mi esposita que iban a orar por nosotros. Yo me sentía que se me caía ahí el cielo en la cabeza, el techo en la cabeza. Pero creí. Yo dije, creo que Dios puede darnos un hijo. Y bueno, el resultado es Carlos, que es nuestro primogénito. Y posteriormente fue Dara. Y te digo por lo siguiente, al estudiar este tema de la segunda y tercera generación, y lo que vamos a ver, dice que todo lo que hagamos, en Filipenses 2:14, si lo quieres ver por ahí, Filipenses 2:14, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos sin murmuraciones. En el original dice ni contiendas o y contiendas. Y aquí dice ni discusiones. En el taller veíamos por qué cayó Lucifer cuando era el ángel más de más luz en el cielo, en la creación. ¿Por qué cayó? Número uno, porque tuvo miedo. Perdón. Duda. Tuvo duda. Y luego empezó a hacer juicio. Y luego tuvo codicia. Quería ser como Dios. Y claro que es bueno querer tener cosas, pero querer tener cosas por medio de las que Dios te dé se llama prosperidad. Pero cuando la Biblia dice, trabaja 6 días y descansa uno,
Yo a mí, y decía yo, ¿cómo voy a trabajar 6 días y descansar uno si lo que necesito es dinero? Estábamos endeudados, estábamos con muchos problemas económicos y yo decía, no, a mí se me hace que está mal esta escritura, porque no me da, ¿cómo voy a trabajar 6 días y descansar uno? Necesito trabajar los 7 y es más, con horas extras. Pero Dios no se equivoca y empezamos a creer, así como Dios nos dio a Carlos, empezamos a creer en cada palabra que viene en la Biblia, porque Dios es, Dios no se equivoca, los equivocados somos nosotros. Entonces dice, para que seas irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación, ahí está otra vez la palabra, generación, porque hay generaciones que fíjate cómo está esta generación que dice aquí la Biblia, ¿cómo es esa generación? Maligna y perversa. ¿Tú crees que tu vecino puede ser maligno? ¿O que tengas ahí en tu colonia a alguien que sea perverso? Mira, ayer nos echamos muchos dichos de la Biblia mexicanos. Mexicanos 8.1 dice, ¿qué dice Mexicanos 8.1? Cosas vemos, pero corazones no sabemos. ¿Eh? Bueno, ese es anexo. Tiene ¿cómo se dice? Concordancia. Sí lo hay, sí lo hay. ¿Cómo es posible que un hombre se atreva a querer tener relaciones con una hija? O una mujer con un hijo, su mamá. Dice Dios que nos embota de tal manera que nosotros ya no podamos ver cuando nosotros no somos fieles a Dios. Y así le pasó a Lucifer. Primeramente, imagínate ser el ser en el cielo hecho de la mejor manera para alabar a Dios y se contaminó su corazón y empezó el problema ahí en el cielo. Y dice que les empezó a poner, murmuró. ¿Así dice Dios? ¿Tú crees que así dice Dios? Se me hace que aquí nos tiene, pero no sabemos la verdad. La verdad la vamos a saber cuando nosotros decidamos por nosotros mismos. Nos tiene aquí en un reino aparente de luz, pero se me hace que hay más. Los contaminó, murmuró y empezó a discutir. ¿Seremos verdaderamente libres? Y dice que contaminó a la tercera parte de todos los ángeles y vinieron a dar aquí a la tierra. Y es la misma historia a través de la humanidad en la cual el diablo ha querido disolver matrimonios, parejas, para que se separen, para que los hijos queden sin el apoyo del padre o sin el apoyo de la madre. Es la misma historia que pasó en el cielo con Lucifer. Por eso luego dice que la tierra estaba desordenada. ¿Por qué? Porque cayó el desorden del cielo a la tierra y empezaron a hacer atrocidades. ¿Y qué tiene que ver esto con las generaciones? Pues hay una generación malvada y perversa. Pero dice que nosotros, en medio de esa generación, nos manda a resplandecer como luminares en el mundo. Agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tú y yo, Dios nos rescata del pecado. Estábamos vencidos por el pecado,
Pero alguien te trae, te lleva a los pies de Cristo, aceptas a Cristo, eres una nueva criatura, pero todavía estamos en medio de esa generación malvada y perversa. Y la Biblia dice una cosa y tu vecino quiere hacer otra. Y tú ya no hacías tal cosa, pero te empiezas a contaminar con el vecino porque no puedes verlo espiritualmente, como decíamos ayer, sino lo vemos con nuestros ojos físicos. Y en los ojos físicos dice, ay, no es bien buena onda el vecino. Y al rato empiezas a alejarte de Dios. Empiezas a ya no honrar ninguna autoridad. Y así como Lucifer, entra la rebeldía en nosotros. Y con todo el ejército que tiene de ángeles, la tercera parte de los ángeles, dice que están aquí en la tierra, viendo cómo mortificarte, cómo decirte algo para que no logres tu asignación de parte de Dios aquí en la vida. Simplemente lo vemos. Yo le dije a Dios, Señor, si tú vas a ir con nosotros, yo voy a donde tú me digas. Me da lo mismo ir a Toronto, me da lo mismo ir a Texas. No conocemos a nadie, no sabemos de escuelas, no sabemos de nada. Pero si tú vas con nosotros, a donde tú digas, Señor. Y si yo me hubiera llegado a mover o a decidir no moverme o moverme a otro lado, créeme que como a lo mejor algunos de mis compañeros que ya partieron, igual y yo hubiera también partido. Porque la vida no es fácil. Y menos cuando tú estás sirviendo a Dios. Tienes la tercera parte de los ángeles garantizados que si tú te mueves te van a atacar. Claro que lo más bonito es que vayas a un lugar en donde te digan que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar todo, que no. El evangelio es de arrepentimiento, de que podamos ver cada día qué tenemos que cambiar para que el Señor esté contigo y en su fidelidad tengas la victoria del día de hoy. Y mañana tengas la victoria del día de mañana. Y en este mes tengamos victorias en este mes. Pero victoria significa que tienes que atravesar un problema, que tienes que atravesar una situación que es contraria a lo que tú querías. A mí me gustan mucho los sábados porque los sábados me levanto hasta las 8 de la mañana. Yo digo hasta las 8 de mediodía. Pero ayer que estaba el taller desde las 6, que normalmente cuando mi esposa ya está levantada, y oigo que se levanta y dije, ay, ya se levantó, ya han de ser como las 6. Yo me levanto hasta las 6:45. Entonces todavía me echo ahí un coyotito, como dicen, de una media hora. Pero ayer en el taller estaba yo, Dios me llamó en muchas cosas, al igual que el día de hoy, de recordar que estamos en medio, no quiero decir que tú, pero estamos en medio de personas que se te dicen tus amigos y esos amigos enjuician la autoridad. Al presidente, al gobernador, al pastor, al padre de familia. Y nosotros no fuimos llamados a hacer eso. Cuando Gabriel le gana ya la batalla a Lucifer, en vez de darle con la espada, dijo, no sea yo quien haga juicio sobre ti, que venga el juicio de parte de Dios. Él no lo acribilló, él no le cortó la cabeza, dijo, el que tiene toda la autoridad. Y créame que si nosotros hiciéramos ese principio, en vez de hablar de alguien, ve y pregúntale, mejor. Porque si no se vuelve un juicio. Y si nosotros enjuiciamos, vamos a ser juzgados. Entonces yo decía, bueno, ¿y estas generaciones qué? En Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero y yo mismo con los postreros o con los últimos. En Éxodo 24 vemos, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad, fíjate, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen. El pueblo latino, por eso puse lo de las computadoras, 6 generaciones de computadoras. Nosotros, ¿tú qué generación eres en tu casa? ¿Tú eres la primera generación de cristianos? ¿Tú eres el que empezó a ser cristiano dentro de los tuyos? Si fue tu papá o tu mamá, ya eres segunda generación. Si fue tu abuelo y tu abuela, eres tercera generación. Si fue tu bisabuelo y tu bisabuela, tú eres cuarta generación. Entonces, todo lo que haya hecho tu bisabuela, tu bisabuelo, tu abuelo, tu abuela, tu papá y tu mamá, va a venir sobre ti. Y nosotros decimos, ¿y yo por qué estoy en este lío si yo no he hecho nada? La primera vez que decidí que yo ya iba a dejar de decir mentiras, lo he dicho aquí, mi esposa me dice, te hablan del hospital, ay, quieren que vaya a trabajar, he estado trabajando 12 horas, 14 horas seguidas, no, dile que no estoy. ¿Y qué pasó con la mentira? Y Dara me veía así, como diciendo, ¿cómo que no estás si te estoy viendo? ¿Verdad? Sí, así como que, espérame tantito. Ya sé que me van a castigar por no ir, pero pues lo enfrento. Y fue la primera vez. Y sí, no me dieron trabajo como en 3 semanas, porque cubría las guardias en la noche. Pero tenemos que ser fieles, porque estamos en medio de una generación, ¿qué dijo ahí? ¿Qué dice ahí? Perversa. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados en todo. Me esperé para leer el Éxodo 26, donde dice, y hago misericordia, fíjate, ¿a cuántos? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si no nos está yendo bien, nosotros somos los primeros que tenemos que ver qué nos estamos haciendo de acuerdo a lo que dice la palabra. No estoy haciendo todo bien. Ok, entonces tenemos que ir a ver la herencia. Y en ese entonces yo me acordé que yo caché a mi abuela en algunas mentiras. ¿Tú no has cachado nunca a tu abuela diciéndote mentiras? ¿Y cómo puede ser? ¿O a tu papá, a tu mamá no los cachaste nunca que te echaron una mentira? Ay, por favor. Está bien que yo soy de la segunda generación y ustedes son de la cuarta o la quinta, pero a ver, ¿a quiénes les dijeron que Santa Claus le traían los regalos? A ver, levanten la mano a todos los que les dijeron que Santa Claus les traía. Les mintieron. ¿A quiénes les dijeron que los Reyes Magos les iban a traer regalos? Levanten las manos. ¿De los Reyes Magos? ¿No son de los Reyes Magos? Ahí están. Entonces, bien mentiroso el papá o la mamá de aquel hombre. Porque pensábamos que eran mentiras rosas, piadosas. No era tan malo. Pero la Biblia dice que si mentimos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? No heredaremos. Entonces, tenemos que ser congruentes. Si tú, tu papá, me voy con los hombres, tú, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tenían imágenes de santitos, de virgencitas, de cosas a las cuales les pedían cosas para tu papá, para ti, para el nieto, para el bisnieto. ¿Qué dice en Éxodo 25 o en Deuteronomio 5 del 9 al 10? Que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta los bisnietos. Nietos y bisnietos. O sea que si tú eres el nieto de alguien o el hijo de alguien que hizo estas cosas, te va a visitar, va a haber un problema. Nosotros tenemos que pedir perdón por nuestros padres,
por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, porque a lo mejor ellos no tuvieron la oportunidad que estamos teniendo tú y yo de venir y reunirnos y ver qué es lo bueno delante de Dios para que nos vaya bien. Y la Biblia dice que seremos bienaventurados. Pero ¿sabes cuál es otro engaño que está poniendo el enemigo hoy en día? No, no vaya. Voy a tratar de hacer una voz así satánica. No vaya. No ores. Diviértete. Te lo mereces. Y entonces hace efecto. Entra a la mente, baja al corazón. Y aparte dice que en los tiempos en los que estamos vendrán tiempos peligrosos, que no vamos a alcanzar a discernir espiritualmente con quién te conviene y con quién no te conviene hasta platicar. Porque eso como la gripa. ¿Sí saben qué pasa con la gripa? Si traes gripa, te la pegas al otro, ¿no? Igual. Las consecuencias del pecado son unas y la bendición es otras. Entonces nosotros tenemos que ver, y voy a ir así como ya llegando al grano, como dicen, tenemos que concluir. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, mi bisabuela, ¿se inclinaban ante imágenes y las honraban? Sí. Ok. Señor, en este día me pongo delante de ti pidiéndote perdón por mi padre, por mi madre, por mi abuelo, por mi abuela, por mi bisabuelo y mi bisabuela, porque fueron, y lo dices con todas las letras, fueron idólatras, se arrodillaron ante imágenes. Pero el día de hoy, por favor, corta, quita, que no llegue la maldición a mi generación. Ahora, ¿qué generación eres tú? Yo te decía, yo soy segunda generación. Mi mamá aceptó a Cristo. Yo acepté a Cristo. Mi hijo y mi hija han aceptado a Cristo. Ya llevamos 3 generaciones. Y por lo que veo en mis nietos, va a ser la 4ª. Así que en el nombre de Jesús, yo oré desde hace mucho tiempo para que no pasara nada en mi 3ª y en mi 4ª generación. ¿Qué generación eres tú? Pues no importa cuál seas, tú lo sabrás. La Biblia dice que nosotros hagamos el llamado a la siguiente generación. El llamado a la siguiente generación. No sé tú cuál seas, si seas primera, seas segunda, seas tercera, a la que sigue, tú tienes que empezar a hacer el llamado. En el Salmo 78, vamos a leer el Salmo 78. En el versículo 1 dice, Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. O sea, estaba transmitiendo a su generación. Él estableció testimonio en Jacob, una generación, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos. Ahí ya van implicadas 3 generaciones. Pero que lo sepa de la generación venidera, los bisnietos y los bisnietos y los hijos que los nietos y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, los bisnietos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, la generación. Que no sean como sus padres, la generación ¿qué? Malvada y perversa.
Generación contumaz y rebelde. Aquí le está poniendo otros adjetivos calificativos. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hay otro versículo que habla totalmente diferente, pero que se aplica a esto. Dice que de qué sirve que trabajes y hagas cosas de parte de Dios si tu propia casa se pierde. Y tu propia casa puede ser tu pareja, tu esposo, tu esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser tus nietos o pueden ser tus bisnietos. Así que si tú pensabas que ya al casarte tú y tener tus hijos, tú ya acabaste. Tenemos que trabajar hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Cuántos aquí tienen bisnietos? ¿Habrá alguien que tenga ya 4 generaciones? ¿Bisnietos? ¿Bisnietos a la una? ¿Bisnietos? No. ¿Nietos? Levanten la mano todos los que tengan nietos. Miren, ya somos algo. Sí. Pues todavía no se acaba el trabajo. Chiquitos. Chiquitas, todavía no se acaba el trabajo. ¿Por qué? Porque si te dan un bisnieto, tú tienes que empezar a orar desde ahorita. Pero no importa. También los que no tienen nietos tienen que empezar a orar ahorita. Para que cuando lleguen los nietos, su espíritu sea fiel a Dios. Es lo mejor que le puede pasar a tu hijo. Es lo mejor que le puede pasar a tu nieto. Es lo mejor que le puede pasar a tu bisnieto. Que su espíritu sea fiel a Dios. Porque por eso en la segunda generación y en la tercera generación hemos batallado tanto. Por eso hemos tenido que dar un montón de consejos a padres que sus hijos de repente ya andan en drogas, ya embarazaron a la muchacha o la muchacha ya se embarazó o ya anduvieron haciendo cosas que no convienen porque el espíritu de ese papá no conectó con Dios. Sabe de Dios. ¿Cómo me doy cuenta cuando alguien nada más sabe de Dios? No es posible que Dios te rescate del pecado, que te saque de ahí, que te sientas tú libre, que tú puedas decir, soy nueva criatura, tuve un pasado que no quisiera ni recordarlo, pero Dios ya lo blanqueó, ya lo limpió. Lo primero que yo debo de buscar es como te agradezco eso, Señor. ¿Qué quieres que haga para ti? Porque tú me limpiaste. Estaba muy manchado, estaba muy sucia, pero tú me has hecho una nueva criatura. ¿Qué quieres que yo haga hoy para ti? ¿Qué quieres que yo haga para tu reino mientras vienes en tu segunda venida? Eso es lo mínimo que deberíamos de hacer los que decimos que somos cristianos. ¿Para qué? Para que se empiece a quitar todo eso. Las palabras feas que hemos dicho aquí se empiece a quitar y entonces no venga maldición sobre mi tercera y sobre mi cuarta generación. Se los digo con todo el amor. No hay mejor que ver que tu hijo o tu hija le sirva a Dios, quiera buscar de Dios. No hay mejor que tus nietos estén cantando alabanzas en el carro. Y que vengan y que te digan, perdón, te tiré el café. En mi generación no era perdón, fue mi hermano. No, yo no fui. Y yo había sido. O mi hermano, ¿verdad? Mi hermano cometía ahí una felonía, como dicen aquí. Y me echaba la culpa a mí, ¿verdad? ¿Y tú fuiste o tú fuiste? Pues sí, pues vamos a agarrar parejo para que quien haya así, ta. Porque a mi mamá así le habían enseñado. Lo que hubiera a la mano para la corrección. No hay mejor. La palabra dice que los nietos son la corona de los... Y aquí dice bonito. Te pusieron la bonita, pero mira, pásame la anterior. La corona del anciano. ¿Cuántos ancianos levantaron la mano hace rato?
A ver. ¿Te gusta que te diga tu nieta? Ancianita, ven para acá, hazme un hot dog. Les voy a decir algo. En el original, el anciano, la palabra anciano, en el original es el legislador. Es el hombre que tenía la autoridad por antigüedad, digo yo. Entonces ahí sí se oye mejor, ¿verdad? Pero pásame la otra bonita. Pero es cierto. La Biblia dice, y sí lo dice. ¿Sí sabes dónde dice esto? Todos los que levantaron la mano se lo van a aprender. Pásame la que sigue. ¿Dónde dice eso? Y se los puse en brasileiro, en portugués, para que vean que también allá se da. Allá también hay anciano. ¿Sí? Instruye al niño en su camino en qué debe de andar, y cuando envejezca, él no se desviará. Pero ese no es el que te tenía. ¿Dónde dice que es corona? ¿No lo puse o qué? Proverbios 17:6. Corona de los ancianos son los nietos, y la honra de los hijos. ¿Cuál es la honra de los hijos? Tú que eres hijo, tú que eres hija, te han engañado. Si crees que el papá o la mamá son tus enemigos, ellos deben de ser ¿qué? Tu honra. Mi papá, mi mamá. Pero el enemigo, así como cuando Lucifer trata de engañar y seducir, no, tu papá no es tu mejor amigo, no te deja ir al antro. No, tu mamá ya está antiguada. ¿Cómo que no vas a tener novio? Tienes que probar primero para ver si te convence y te va a decir, no, ni para qué. ¿Y qué dice Dios? Huye de las pasiones juveniles, para que cuando sea el tiempo, Dios te mande al hombre que te va a honrar, que te va a amar, que va a ser tu pareja para toda la vida. Quiero terminar con una historia. Hay un relato bíblico que es clave sobre el amor hacia los nietos, y se encuentra, vente conmigo al libro de Génesis, al capítulo 48. En Génesis 48, ahí cerré la Biblia en vez de abrirla. Génesis 48. Dice, Jacob bendice a Efraín y Manasés. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. José era la segunda generación, porque su papá estaba, ¿cómo? Enfermo. ¿Quién era el papá de José? Jacob. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. O sea, Jacob. Y dijo a José, el Dios omnipotente me pareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. Y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Él estaba diciendo, yo soy el abuelo, pero
serán como mis hijos. Los bendeciré, los cuidaré, los guardaré, veré por ellos. ¿Por qué dice que visita la maldad de la tercera y la cuarta generación? En aquel entonces, la costumbre era que yo soy el patriarca y mi esposa, y se casa mi hijo y mi hija, y se acostumbraba a que ellos también se vinieran a la casa, y tenían sus hijos, y sus hijos se casaban, también vivían con nosotros, porque vivían en tiendas y vivían con animales, con ganado, con ovejas, con caballos, con todo. Y entonces, hasta la tercera y cuarta generación, todos estaban juntos. ¿Qué diferencia hoy en día? Que hay mujeres que con el primero que se les atraviese, ya con vámonos, ya es lo que quiero es salirme de aquí porque me siento. ¿Sabes por qué? Porque estamos en medio de esa generación malvada y perversa. Y a lo mejor los padres de esa niña que estoy hablando ahorita no conocían a Dios, no sabían de principios de Dios. Había pura chancla y pura vara. No había amor y no había tiempo para esa niña. Y por eso salían. Igual el varón. La mujer es más decidida. No, hombre, aunque aquí coma y tenga vestido, yo ya mejor me voy. Y el hombre todavía así como que le mide el agua a los camotes, ¿verdad? No, pues aquí en la noche de perdido me echan una hamburguesa, un hot dog, y me lavan mi ropita y me prestan el carro. Pues aunque ya me quiero ir con la chica, pero pues mejor todavía me aguanto. Mientras papi pague, pues, ¿qué voy a hacer? Ha cambiado mucho, pero lo que no ha cambiado nunca son los principios establecidos para que te vaya bien. A algunos sí les gustó eso. Yo le he dicho muchas veces aquí, yo me equivoco, sí. Hubo un tiempo que decía a mi esposa que yo no aceptaba que me equivocaba. Pero a veces dicen más tus hechos que tus palabras. Siguiendo en la historia dice: y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán, que era su amada, en el camino como media lengua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Sus ojos no podía ver por la vejez que tenía el hombre y no había lentes, pero él los besó y les abrazó. Yo te pregunto, a ver si pueden traer a los niños y a los jóvenes para que oremos por ellos. Yo te pregunto, analiza tu corazón. ¿Puedes bajar la luz? Analiza tu corazón. Habrá un vacío en tu corazón en donde en algún momento en tu vida tú necesitabas el abrazo de tu padre y a tu madre, y ese abrazo no se te dio. Ese beso no llegó. Yo recuerdo muy bien un día que estábamos en la ciudad universitaria y mi papá me había comprado
papalote. ¿Saben qué es un papalote? No sé qué otro nombre tenga. ¿Cómo? Barrilete. Bueno, con hilo y lo vuelas. Y entonces me compró una bicicleta. Y entonces, como niño, amarré el papalote a la bicicleta porque ya me estaba llevando el papalote. Y mi papá, atacado de la risa de que yo casi me tumbaba el papalote, estaba casi de mi tamaño el papalote. Y entonces lo amarré a la bicicleta y me senté en la bicicleta. De esas que todavía tienen llantas por los lados, porque yo estaba pequeño. Y mi papá atacado de la risa. Y yo decía, ¿por qué se ríe mi papá? ¿No está viendo que yo estoy sufriendo? Y de repente otra vez me empezó a jalar tanto el papalote que se llevó la bicicleta. Y yo me quedé de pie. En ese momento yo me sentí mal, me sentí triste porque veía que casi me caía por el papalote. Y luego aparte me sentí mal porque vi que se estaba llevando mi bicicleta. Y mi papá se reía. Y yo lo que quería era que me abrazara porque me empecé a sentir inseguro. Y él atacado de la risa. Claro, como adulto, pues él en 10 pasos agarró la bicicleta y con todo el papalote se la trajo. Mi papá estaba muy fuerte, hacía pesas. Y aunque resolvió el problema, me faltó ese abrazo ese día. A veces nosotros pensamos como padres cómo deben de actuar los hijos y queremos que actúen como nosotros. Y seguramente que también tu papá o tu mamá en algún momento querían que te comportaras de una manera como adulto, pero no era el momento. Al contrario, necesitamos de papá y de mamá. Yo quiero invitarte a que con tu familia tú te pongas de pie. Por eso mandé a traer a los niños y a todos los jóvenes y a todos. Ponte ahí con tu papá, con tu mamá, o con tu abuelo si viene tu abuelo o tu abuela. Pónganse, júntense. Yo no me voy a bajar, pero todos los demás. Ahí, mira, ahí hay familia tuya, creo. Y los que no traigan mucha familia, porque vamos a orar hasta la tercera y la cuarta generación. O si no traes tus hijos, o si no vienen tus hijos ahorita, no importa. Pero el objetivo es hacer igual que como hizo Efraín. Y te voy a decir el final de esa historia, que a muchos no les gusta, pero dice que José le decía a su papá, hey, el primogénito es este, porque se le daba el primer lugar al primogénito y se oraba por el primogénito. Tú no lo estás viendo, papá, pero él es el primogénito y Manasés es mi segundo hijo. Y le dijo Efraín, ya lo sé, pero tengo que bendecir a Manasés porque Manasés va a hacer muchas cosas para Dios. Y José dice que se enojó. ¿Cómo vas a bendecir a mi segundo hijo si al que tienes que bendecir es al primero? Porque era una bendición en el pueblo de Israel que el varón tuviera un hijo varón, el primogénito, en donde la bendición iba a ser hacia la descendencia. Pero Dios, que no se equivoca, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y ya no hay distinción entre griego y cualquier otro, judío. Ya no hay distinción entre hombre y mujer. Todos somos en Cristo hijos de Dios. Pero mientras estemos aquí en la tierra, si está tu papá, si está tu abuelo o si está tu bisabuelo, Dios nos da la autoridad, hombre o mujer, para bendecir hasta nuestra tercera y nuestra cuarta generación.
Y si tú estás ahí solita o solito y tú dices, pues no vino ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuelo, ni mi abuela, no sé ni dónde estará mi bisabuela, no importa. Tú puedes poner como mujer tu mano en tu vientre y bendecir a tu siguiente generación. Ay, pero yo no sé si voy a tener hijos. No importa. Aún los que no tienen hijos pueden poner la mano en el vientre o el hombre en el corazón, porque también podemos tener hijos espirituales. Y esa es una generación que tú puedes bendecir, que nosotros podemos bendecir. Qué bonito fuera, porque de acuerdo al tiempo de vida que tenemos nosotros, pocas personas pueden tener la oportunidad de tener sus 4 generaciones hoy día en la tierra. ¿Me pones la foto? Yo le doy gracias a Dios porque permitió que nosotros tengamos 3ª y 4ª generación. Mi mamá, mi esposa y yo, nuestros hijos, nuestros nietos, que son los bisnietos de ella. Si tú no los tienes en este día, el día de hoy, créele a Dios que dice que va a venir y te va a llevar, y vas a ver a tu papá, y vas a ver a tu mamá, y vas a ver a tu abuelo, y vas a ver a tu abuela, y vas a ver a tu bisabuela, y vas a ver a tu bisabuelo, y vamos a estar juntos por 1000 años. Enséñale al niño desde pequeño, y cuando sea grande no se va a apartar. Es tu casa, es tu gente. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Dios. Así que, Señor, yo te doy gracias. ¿Me pones la última? Te doy gracias, Señor. Y así como pusiste tú en mi corazón, yo declaro lo que dice Isaías 44:3, que tú vas a derramar las aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida, y que tu espíritu se derramará sobre toda generación, sobre mí, y seremos bendición sobre nuestros renuevos, nuestros hijos. Dilo con voz alta: sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos, ya sean físicamente o espiritualmente. Declaramos que el día de hoy, dilo, el día de hoy, todo dardo del enemigo sobre mi 3ª y 4ª generación queda anulado por la sangre de Jesús, en la cual yo creo, por ese hijo que tú mandaste y murió por mis pecados, los pecados de mis padres, los pecados de mis abuelos, los pecados de mis abuelos, de mis bisabuelos. Declaro que somos libres en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Hecho está.